Hola, señores, buenos días. Vamos a dar inicio al webinar el del día de hoy. Vamos a hablar de las estaciones portables de energía. Con ustedes, Ali López. Ali, buenos días. Buenos días, Claudia. Muchas gracias por tu presentación. Bueno, el día de hoy vamos a desarrollar el tema de estos productos, estaciones portátiles de energía, PPS. Mi nombre es Ali López, yo soy el responsable de Latinoamérica para la marca Smart by Inter. Y comenzamos primero preguntándonos qué son estas estaciones de energía portátiles o portables, PPS. Digamos que se asemejan a un UPS compacto, pero con la diferencia que tienen una entrada solar. Si alguna vez ustedes se preguntaron eh, si pudiese existir algún UPS que permitiese conexión con entrada solar, de paneles solares, bueno, este es un equipo que pudiese asemejarse, pudiese ser semejante a este equipo, ¿no? A un UPS compacto, pero con entrada solar del tipo MPPT. Por supuesto, está equipado con cargadores de corriente alterna y cargadores del tipo MPPT con baterías de litio incorporados. Estos cargadores es para recargar este tipo de baterías de litio. No son las baterías tradicionales que usan los UPS del tipo BRLA AGM, sino que son baterías de litio. Otra de las características interesantes es que este es un equipo que permite ser configurable en el uso de sus entradas. Yo puedo darle prioridad al uso de las entradas y, por supuesto, cuenta con un banco propio de baterías de litio del tipo LFP. Es decir, esas baterías están dentro del mismo housing de esta estación portable. Además de eso, de que tiene sus baterías internas, acepta módulos de baterías externas o adicionales, también del tipo LFP, solo para los modelos de 3 kVA, porque tenemos varios modelos, como lo vamos a ver en las siguientes láminas. Tiene un diseño que es bastante compacto, por lo cual esto le da su característica de portabilidad. Y además viene en un armario que es autosoportado para instalaciones internas o indoor sobre superficie plana. Aquí vemos entonces que por ser un equipo que permite entrada de paneles solares, tiene internamente las celdas de baterías del tipo LFP con un circuito BMS, que es digamos que es un controlador de baterías, un manejador de las baterías de litio, su cargador convertidor y el inversor que permite convertir o invertir la corriente directa en corriente alterna para poder dar salida a la carga. Fíjense que tenemos acá la conexión directo desde el toma corriente y la salida. Ahora, esto es un tipo de equipo que te permite dar energía eléctrica de mucha calidad, que puede estar disponible en cualquier sitio, en cualquier momento, para ustedes poder alimentar cualquiera de sus equipos, bien sea en su hogar, bien sea en el comercio, bien sea en la empresa. El equipo almacena energía de la línea eléctrica, también almacena energía de la luz solar o de un generador eléctrico para luego alimentar sus salidas cuando y donde ustedes lo necesiten. Estas estaciones de potencia XSI PPS de Exmar incluyen la tecnología solar con un diseño bastante moderno, muy robusto. Una de las características importantes es que es transportable y que contiene sus baterías del tipo LFP, baterías de litio. Están perfectamente adaptadas para cualquier entorno, como les comuniqué, domésticos, comerciales y de oficina.
Esta batería LFP pertenece al grupo de baterías de ion de litio, porque hay muchos tipos de baterías de litio, y a la cual corresponde este tipo de batería es exactamente a la del tipo LiFePO4, que es ferrofosfato de litio, y que en lo sucesivo lo vamos a llamar LFP para abreviar este tipo de baterías que nosotros fabricamos y usamos en nuestros equipos. Aquí ven un ejemplo de un PPS, una estación de potencia portable de 3 kVA con un módulo de batería externo, la entrada proveniente, la entrada fotovoltaica proveniente de los paneles solares, una entrada que bien puede ser de la red eléctrica principal, utility, o también puede ser de un generador, uno solo, uno a la vez, no son dos entradas, es uno solo. Y por supuesto, aquí en las líneas azules, la carga para aplicaciones en hogar. Estos son los modelos disponibles de estos equipos que fabricamos. El PPS de 1,2 kilovatios en 230 voltios. El PPS de 2,5 kilovatios en 230 voltios. Este equipo está para liberarse en este año 2025. Aún no ha sido liberado. Luego tenemos el PPS de 3 kilovatios de 230 voltios y de 3 kilovatios de 120 voltios. Si lo ven allí resaltado en amarillo, que son los que se van a llegar pronto a Ecuador. Si mal no recuerdo, esos equipos deberían estar llegando este fin de semana. O sea que ya la semana que viene ya deberían tener ZC disponibilidad en stock para la venta. Y luego tenemos el módulo externo de batería del tipo LFP de 2560 vatios hora o 2500 vatios hora. Entonces, en resumen, estos son equipos que son estaciones recargables desde múltiples fuentes eléctricas. ¿Cuáles son las fuentes eléctricas? La del sistema eléctrico principal o de la línea proveniente del sistema eléctrico, de los paneles solares o de los generadores. Y que a su vez estos equipos pueden alimentar sus equipos ofreciendo una operación que sea estable, cómoda y segura. Algo interesante es que no requieren instalación, son 100% plug and play. Conectan sus equipos, conectan el tomacorriente de estos equipos a su casa y ya de una vez pueden tomar energía desde su salida. Además, son bastante fácil de transportar, disponen conexión directa para dispositivos como celulares. Ustedes pueden recargar celulares en sus puertos USB tipo A o tipo C. Y además es de tecnología que está al alcance de su mano. Se pueden alimentar electrodomésticos o dispositivos, inclusive ante apagones eléctricos, como si fuese un UPS. Ustedes pueden, sin necesidad de que haya energía eléctrica, alimentándolo desde los paneles, ustedes pueden lograr tener salida para dar conexión a su dispositivo. También pueden recargarse la batería en las horas de menor costo eléctrico para luego ustedes usar esa batería y alimentar su equipo en las horas de mayor precio. Con esto pueden generar ahorros en sus facturas. Están equipados, como les dije, con baterías de LiFePO4, ferrofosfato de hierro, de grado A. Así garantiza una mayor vida útil y mucho más ciclo de descarga que las baterías convencionales del tipo BRLA-AGM. Cuando una batería BRLA-AGM
se descarga al 100% de su profundidad, esas baterías pueden tener unos 300 ciclos de carga y descarga profunda. Bajo las mismas condiciones, estas baterías LFP pueden tener unos 3000 ciclos de carga y descarga profunda o un poco más, dependiendo de la profundidad de la descarga. Es la mejor tecnología que está disponible actualmente en el mercado y son soluciones energéticas que son perfectas para, bien sea divertirse, salir de camping, como lo ven aquí en esta foto, o bien sea en su hogar, o bien sea para trabajar en las oficinas. Puede ser inclusive que ustedes se lo lleven para acampar al aire libre, con la comodidad de disponer de todos los equipos y dispositivos con la mejor alimentación posible de que puedan obtener con estos equipos PPS. Por lo tanto, es una manera muy sencilla de obtener provecho de los paneles solares portátiles, que también los tenemos para entrega inmediata en stock en ZC. Los portátiles, y también tenemos los flexibles inclusive, pero los portátiles los pueden conectar a estos aparatos, los portátiles, y también para horas de trabajo, entretenimiento, gracias a esta tecnología energética. Es un diseño que es bastante práctico, que es cómodo, liviano y transportable, y además de que es plug and play. Es muy fácil de instalar y de operar. Aquí vemos una comparativa entre el UPS o un UPS, un inversor solar puro, y un PPS, que es la estación de energía portable o portátil. Haciendo analogías con un UPS de 3K, un inversor solar de 3K y un PPS de 3K. Lo que está en rojo es lo que le falta digamos, a estos equipos. Por ejemplo, el UPS de 3K no cuenta con una entrada solar, ni tampoco tiene un cargador solar, mientras que el PPS sí lo tiene. Este inversor solar de 3K, todos son, toda la ubicación de las baterías, por ejemplo, todas son externas, mientras que el PPS de 3K es interna la batería. El tipo de batería que utiliza el de 3K, el UPS, es del tipo BRLA-AGM, a diferencia del LFP. En el inversor solar de 3K pueden usar cualquiera de las dos, o BRLA o de GEL o LFP. Fíjense la cantidad de ciclos de carga al 100% de la profundidad. En un UPS puede estar alrededor de los 200 ciclos. En un inversor solar con GEL, 200 BRLA, y en un PPS de 3K como 3000, utilizando baterías LFP. Esto es muy interesante. El runtime típico a plena carga en un UPS de 3K es de 10 minutos, mientras que el PPS puede ser 1 hora, 2 horas, 3 horas a plena carga. ¿Por qué? Porque la capacidad de la batería de un UPS de 3K es 360 vatios hora, ya que tiene 6 baterías de 9 amperios hora, lo cual te da 360 vatios hora. Pero el PPS tiene un módulo de batería de 2560 vatios hora, por lo cual te permite 1 hora de autonomía. Y si le agregan más módulos externos, yo puedo llegar hasta 3 horas de autonomía. El tipo de instalación, en el caso del UPS es fácil, en el caso del inversor solar puro es complicado, y en el caso del PPS es muy fácil. El tipo de conexión de salida en el inversor solar es por bornes terminales, regleta, y en ambos, en el PPS como en el UPS, es toma corriente. El tamaño es pequeño y compacto, el del inversor es grande y disgregado. La portabilidad en el inversor solar no hay portabilidad, en los otros dos sí. En cuanto a lo que es el equipo de 3K, yo no le puedo conectar equipos en paralelo. El inversor solar y el PPS, yo le puedo conectar equipos en paralelo. Por supuesto, aquí hay una desventaja. Este pesa 42 kilos en función de
el UPS, que pesa 30 kilos, pero es lógico porque es un equipo que tiene todo contenido en un mismo housing. Y en el inversor solar de 3K va a depender de las baterías. Algo interesante es que yo puedo utilizar la herramienta del Wi-Fi en los PPS, así como el inversor solar, y en el UPS de 3K no tenemos esa posibilidad de utilizar Wi-Fi. Aquí vemos entonces la vista superior de un PPS, donde se ubican en el de 1,2 y en el de 2,5, todo lo que es la parte del cargador, la pantalla LCD, los tomacorrientes o las tomas de salida, los botones de operación, donde se conectan los cargadores del tipo USB, tipo A o tipo C. Y en el equipo de 3K, lo propio, ¿no? Aquí vemos en la parte superior la pantalla de cristal líquido, el switch de apagado encendido, los cargadores del tipo USB C y A, los indicadores de estado. En la parte trasera vemos lo que es conexión paralela, los tomas corrientes y la conexión de 3K de kilovatio integrado, que ya lo vamos a explicar en otras láminas, y la entrada AC y la entrada solar. Aquí vemos entonces el equipo que yo puedo directamente en los puertos tipo A, tipo C, yo puedo conectar, por ejemplo, en los puertos C, un laptop, un drone para recargar, y en el puerto A puedo conectar ventiladores, celulares, luminarias. Dependiendo del país, por supuesto, fabricamos los PPS con los tomas corrientes, los outlets correspondientes a cada país. En el caso de Ecuador, corresponde al ANEMA, sería este tipo de toma corriente. En el caso de Europa, correspondería al tipo Echuco y así sucesivamente. Y vemos acá que es muy amigable la interfaz con respecto al operador, donde yo puedo mostrar las entradas, la entrada C, el estado de la entrada solar, la carga, las baterías y las condiciones en que está la batería externa. Como quiera que el equipo que va a llegar en la próxima semana ya estará disponible en ZC, son los de 3K, solamente son esos los que van a llegar al momento. Vamos a ahondar un poco más en cuanto a información se refiere de este equipo de 3KBA. El equipo de 3KBA, aquí lo ven, tiene una capacidad de 2,5 kilovatios hora. Yo puedo agregarle un módulo adicional LFP, un SPAC PPS LFP de 2,5 kilovatios hora, más el que tiene internamente, eso aumenta la capacidad en 5 kilovatios hora. Pero también yo puedo agregar hasta 2 módulos de baterías LFP de 2,5, sería aquí 2,5 más 2,5, 5 más 2,5, para un total de 7,5 kilovatios hora. Es decir, que con un solo equipo yo puedo tener una capacidad, agregando estos 2 módulos adicionales, de 7,5 kilovatios hora, lo cual te permite dar mayor posibilidad de incrementar las cargas, de incrementar las conexiones a mayor cantidad de equipos, de aparatos. Fíjense que aquí tenemos la entrada principal, porque esto es un equipo que, al igual que nuestros inversores solares, funciona con múltiples entradas. Una entrada que puede ser auxiliar proveniente de un grupo electrógeno o de generadores, o o una entrada principal. Si no cuenta con una entrada principal, puede usar un motogenerador. Si no cuenta con un motogenerador, puede usar la principal. Es una de las dos. También tiene la entrada solar proveniente de los paneles solares, entrada fotovoltaica, PV. Y por supuesto, conexión para ampliar la autonomía y aumentando la capacidad en kilovatios hora
agregando uno o dos módulos adicionales del tipo LFP para dar una salida a la carga. Entonces, con este equipo, las características principales es que te permite dar una salida sinusoidal pura, compatible con todos los equipos electrónicos. Incluye baterías del tipo LFP grado A, lo cual da una gran disponibilidad y te permite aumentar la vida útil de esos equipos. Tiene la opción para inyectar energía de la red con una pantalla intuitiva y conexión y carga directa para dispositivos con puertos USB del tipo A y del tipo C. El del tipo A tiene dos puertos para manejo de 18 vatios y el del tipo C tiene dos puertos para manejo de 65 vatios. 100% compatible con generadores eléctricos. Yo puedo establecer la prioridad del uso de sus entradas porque yo puedo configurarlo directamente desde la pantalla de cristal líquido para poder entonces usar las entradas de energía para cargar la batería. Incluye filtro antipolvo en el caso de que tengan que ir hacia un camping. No requiere instalación ni es fácilmente transportable. Son ideales para paseos al aire libre. Ustedes lo guardan en el maletero de su vehículo y a viajar se ha dicho para disfrutar de un camping. Los tomas de salida pueden ser del tipo Chuco, del tipo NEMA o universal. El voltaje de operación lo tenemos en dos versiones. Están disponibles en 120 voltios alternos y están para 230 voltios alternos, pero además, mediante una aplicación en su dispositivo, en su celular inteligente, yo puedo manejar lo que es el Wi-Fi y puedo hacer una supervisión y control y además configuración del equipo. Identificando un poco las partes, en el manual ustedes pueden conseguir toda la información relativa a este equipo. Aquí vemos la vista superior, en donde podemos identificar todas sus partes, la cubierta, la pantalla digital, la barra de desplazamiento, los botones de operación, etcétera, etcétera, etcétera. Toda esta información está disponible en el manual. Y en la parte posterior vemos los tipos de toma corriente del tipo NEMA en 120 o del tipo NEMA en 230. Estos son los que van a ustedes utilizar eventualmente. Y al momento de instalar este equipo, la recomendación es que cuando vayan a instalarlo, si ustedes lo tenían almacenado durante mucho tiempo en un lugar muy frío y lo van a transportar a un lugar más caliente, antes de ponerlo a operar, es bueno por lo menos que esté 1 o 2 horas para que se vaya aclimatando. No hay que instalar este equipo en lugares que estén cercanos a fuentes de agua, en atmósfera húmeda o expuestos directamente a la luz solar o fuentes de calor. Es importante, no se puede bloquear los orificios de ventilación del equipo, ya que impide que entre el flujo de aire fresco para refrescar la electrónica del equipo. Debe estar instalado en un lugar bastante seco, fresco, aireado y libre de polvo o de fibra. La temperatura y la humedad relativa debería estar dentro del rango operativo según las especificaciones del equipo y se recomienda que el equipo opere sobre superficies planas aptas para soportar el peso de esta unidad. Fíjense que tiene acá una ruedita, ¿ok? Donde yo puedo, si es muy pesado, yo lo puedo desplazar a través de su rueda. Antes de instalar el equipo, se recomienda instalar los frenos de la rueda. Una vez que ya ustedes creen que está instalado, eso le permite, ¿no?, una mejora en su estabilidad. Y la manera de hacerlo es incrustar acá este dispositivo que viene con el equipo para fijar o frenar esa rueda. En cuanto a las baterías internas, por razones de seguridad, esta batería interna
del PPS de 3K viene desconectada de la circuitería interna. ¿Qué se usa? Un disyuntor, un breaker, que está ubicado bajo la cubierta superior del equipo. Aquí está la cubierta superior del equipo. Entonces, una vez que ustedes adquieran este equipo, antes de comenzar la instalación o para comenzar la instalación, hay que conectar este breaker de esta manera. Primero hay que remover estos dos tornillos, uno y dos tornillos que hay acá, que se ubican en la parte de atrás del panel superior del equipo. Luego levantar y retirar esta cubierta. Luego entonces se deja al descubierto este disyuntor que ustedes ven acá. Hay que colocar entonces este disyuntor en posición de on, porque ya viene de fábrica desconectado. Y finalmente hay que volver a colocar la cubierta en su sitio, así como los dos tornillos que habían retirado previamente. Una vez que hagan esto, toca conectar el equipo a la entrada de corriente alterna. En la sección 4 del manual aparece cómo se utiliza. Se conecta el cable de alimentación incluido en el equipo a la toma ISD de la entrada AC en el panel trasero y se enchufa al tomacorriente correspondiente al país. En este caso, ustedes serían NEMA 4. Se conecta el cable de alimentación del equipo a la toma eléctrica del equipo, acá, y al toma corriente donde se va a conectar, aquí. ¿Okay? Es muy sencillo. Eso es todo. Luego, entonces, si ustedes van a usar paneles solares, entonces, en la sección 4 se explica toda la información correspondiente a los paneles solares y se da todas las recomendaciones. Un sobrevoltaje en la entrada solar del inversor es de categoría 2. El cableado debe ser realizado por personal que esté entrenado y capacitado. Antes de conectar los paneles solares, hay que instalar un disyuntor electromagnético o un breaker entre los paneles y la estación de potencia, el PPS. La sugerencia es utilizar un breaker de 600 voltios DC que maneje 30 amperios. Y hay que seleccionar paneles solares del tipo monocristalino o policristalino clase A, de acuerdo a lo que ustedes necesiten instalar. Para evitar un mal funcionamiento, no conecte paneles solares con posibles corrientes de fuga hacia el inversor, como por ejemplo módulos fotovoltaicos con aterramiento. Cuando selecciona y diseña el arreglo de paneles solares, hay que tener en cuenta que el voltaje en circuito abierto, el VOC, del arreglo de paneles, nunca, y aquí está en mayúscula, debe exceder el voltaje máximo VOC de la entrada PV de la estación de potencia. Es idéntico el mismo criterio que se usa con los inversores solares. Si ustedes no respetan esta limitación, esto puede provocar daños permanentes en el equipo. Y en esta tabla se muestra el VOC máximo para cada modelo y el calibre de cable que se requiera. Por ejemplo, para este modelo PPS de 3K, el voltaje en circuito abierto máximo de los paneles que ustedes eventualmente van a conectar al PPS es de 450 voltios de corriente directa. El rango de voltaje del tipo MPPT que acepta este equipo es desde 60 hasta 400 voltios DC. La corriente máxima directa es de 13 amperios y la sección de cable que se debería utilizar es de 4 milímetros cuadrados o un calibre de cable de 10 AWG. La corriente generada por un arreglo o cadena de paneles solares no debe exceder la corriente máxima de la entrada solar a la que está conectado este equipo. Es decir, ¿cuál es la corriente máxima? 13 amperios. Si ustedes seleccionan paneles, ustedes deben verificar cuál es la corriente a máxima potencia que manejan los paneles y dependiendo del arreglo que hagan, si están conectados en serie, en paralelo o en serie paralelo, ustedes deben calcular la potencia total que puede generarse o producirse con ese arreglo de paneles y buscar la manera que quede por debajo de estos 13 amperios.
El voltaje generado por un arreglo de paneles solar no debe salir del rango máximo, de este rango, de la entrada solar, a la que se está conectando según esta información que proporcionamos. Luego entonces, para conectar los paneles, hay dos polos, un polo positivo que es el rojo y un polo negativo que es el negro. Se conecta aquí, en esta, donde está la flecha aquí indicado. Aquí vemos los conectores MC4. Después que se hace el arreglo, se hacen las mediciones correspondientes, entonces aquí hay unas notas importantes. No se debe tocar directamente los terminales PV del equipo porque puede haber riesgos de exposición a altos voltajes. Cuando los paneles solares se exponen a la luz solar, ya a partir de allí está generando electricidad, por lo que hay que manejarse con mucha precaución y tener en cuenta que eso podría estar suministrando energía a la unidad. Y aquí vemos entonces las conexiones de salida de corriente alterna. Aquí van, aquí es donde se conectan. Fíjense los tomacorrientes. Aquí hay 3 tomacorrientes. Ahí se conectan los equipos que eventualmente ustedes quieran alimentar desde el PPS. Esta salida, entonces, de allí se energiza. Para poder energizar esta toma corriente, hay que mantener presionado el interruptor de encendido apagado o no durante 3 segundos, tal cual como se hace con un UPS. Ahora, si ustedes necesitan, si las tomas manejan las tomas corrientes manejan un máximo de 13 amperios. Si ustedes desean alimentar un equipo, una máquina que consuma, que tenga un consumo mayor a los 13 amperios, se debe utilizar una toma de 3K centralizada. Aquí está, en donde está esta flecha. Aquí ustedes pueden entonces utilizar esto y pasarlo a través de un tablero eléctrico y para alimentar ese equipo. Desde aquí se concentra toda la corriente mayor a los 13 que puede manejar cada toma. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que remover la cubierta protectora de la toma de 3K centralizada, esta cubierta protectora, y luego entonces conectarlo a un cuadro eléctrico y de aquí ustedes hacen la distribución. ¿Okay? Si lo quieren hacer a través de un tablero. Si quieren hacer una conexión directa de dispositivo, entonces utilizan aquí estos tomas corrientes, estos 3 tomas corrientes. ¿Y qué dispositivo o qué aparato se pueden conectar? Por ejemplo, un refrigerador que consume 120 vatios, con este equipo te puede dar una autonomía de 15 horas, de 15 a 30 horas, de acuerdo al modo de operación del refrigerador. Un aire acondicionado que consuma 1300 vatios te podría dar una autonomía de 1 hora a 45 minutos. Microondas que consuma 1000 vatios te puede dar una autonomía de 1 hora a 58 minutos. Un calentador, teléfono para recargar, router, portátiles, computadora de oficina, ventiladores, lámparas. Es toda la cantidad de equipos que ustedes pueden alimentar. Por supuesto, hay que calcular, no van a conectar todos estos equipos al mismo tiempo. Hay que calcular la capacidad máxima que pueda soportar en cuanto a carga se refiere este equipo. Con un solo equipo, ustedes pueden alimentar varias cargas hasta donde su capacidad lo permita. Pueden hacer así una distribución e inclusive pueden utilizar un switch de transferencia automática en donde ustedes tengan el equipo funcionando normalmente con sus paneles solares y en el momento de que ya no haya electricidad de fotovoltaica, entonces hace una transferencia acá a la red. O de que ya se haya agotado la batería, hace entonces un switcheo para que la carga se siga alimentando. El equipo dispone de teclado y pantalla del tipo LCD. Entonces, antes de hacer el primer uso de este equipo, se recomienda recargar por lo menos durante 12 horas como mínimo para asegurar condiciones óptimas de operación. Aquí muestra entonces, en esta figura 1,
donde se ubica el botón de encendido apagado, donde está la flecha roja. Y en esta figura 2 muestra el panel de operación que está conformado por una pantalla de cristal líquido, una barra de desplazamiento, esta que ven aquí a la derecha, y botones de operación, esta que ven aquí abajo. Entonces, para el encendido del equipo, lo que hay que hacer, una vez que está debidamente instalado y con la batería conectada, es presionar el botón de encendido apagado, on-off, mantenerlo así presionado durante 2 a 3 segundos hasta que suene la alarma sonora. En ese momento ya ustedes pueden liberar el botón de encendido apagado. Igual que un UPS, lo dejan durante 2 segundos, 3 segundos y suena un bip y ahí en ese momento ya reconoció que está en proceso de encendido. Entonces aquí en A tenemos la pantalla de cristal líquido que cuenta con 7 secciones de datos que muestran los datos del equipo. En B, C y D, en B es el desplazamiento hacia arriba, en C es el botón de selección de la barra de desplazamiento y en D es el desplazamiento hacia abajo. Con esto se permite desplazar en las pantallas que estén disponibles y en E son todos los iconos de operación. Esto que ven acá son todos los iconos de operación. ¿Cuáles son los iconos de operación? Entrada fotovoltaica o entrada solar. Este icono da acceso a la pantalla de información de la entrada solar PV. Entrada AC o proveniente de la red eléctrica principal. Este icono da acceso a la pantalla de información de la entrada AC. Baterías. Este da acceso a la pantalla de información de la batería, tanto interna como externa. Home, que presionando por poco tiempo, aproximadamente 0,5 segundos, te conduce a una pantalla de inicio o a la pantalla principal. Si ustedes lo mantienen presionado durante 3 segundos, ustedes entonces abren el menú de configuración del equipo y dentro del menú de configuración se permite salir y volver a la pantalla de inicio principal. Este icono de esta operación significa USB, da acceso a la pantalla de control de los cargadores USB. Este icono es de carga, acceso a la información de la carga, es decir, el consumo conectado a la salida del equipo PPS. Y esto es un registro, los logs, para el registro de eventos, porque el equipo es capaz de hacer registro de eventos. Con la barra de desplazamiento yo puedo desplazarme por las distintas pantallas disponibles y en caso de requerir una confirmación como en la configuración, se hace con la zona circular. En el centro, usted es el Enter. Dándole allí un clic, ustedes confirman cualquier cambio o en la configuración. Aquí vemos entonces el icono 1, que significa la entrada solar. Aquí se pulsa y esto indica información de entrada solar, como indica la siguiente figura. Pantalla de entrada solar 1, pantalla de entrada solar 2. Este es información de voltio y potencia de la entrada solar. Esta información de corriente y la potencia total diaria. Esta información de la potencia total mensual, potencia total en el año y potencia total acumulada o generada desde que el equipo fue instalado. Aquí lo que ven aquí abajo, total power en 2K. En el icono 2, entrada AC, este icono muestra la entrada AC. En esta figura, en esta pantalla se muestra el voltaje y la frecuencia. Si viene de un servicio eléctrico principal o si viene de un motogenerador, se muestra lo que se indica aquí con este icono. Luego las baterías, el icono 3, aquí se muestra en esta pantalla 1 que la batería está totalmente recargada, 100%, mostrando un voltaje de 25,6 voltios, 12 amperios, 10 vatios, 1365 minutos, el remanente, la autonomía, el balance de las celdas, cómo están internamente
si están balanceadas, si están desbalanceadas, la temperatura. Y aquí vemos la carga de la batería, muestra el estado de la carga de las baterías, cero carga, 100% de la carga, y aquí el balance de las celdas. Se representa de esta manera. Si está balanceado, si está mayor a 3,7 voltios en cada celda, si está menor a 2,5. ¿Ok? Luego, el icono 4 es la pantalla principal, Home. Aquí se muestra, entonces, toda la información de una sola vez de energética del equipo. Paneles solares, entrada AC, lo que es la batería, está silenciada la alarma, la carga. Te dice de una vez toda la información que quieres ver de una sola vez. Luego, el icono 5, los cargadores USB. En esta pantalla se puede encender y apagar en tiempo real todos los cargadores, como se muestra en esta figura. Aquí se puede encender o se puede apagar. ¿Okay? Ustedes pueden también verificar la carga. Aquí se muestra la carga, el voltio, la frecuencia, la potencia aparente y la potencia real, 2250 vatios. Y finalmente el último icono, el 7, que son los registros de eventos. Con esto ustedes pueden verificar si hay qué tipo de evento se ha producido. En eso se indican los eventos, las alarmas, se registran fallas en el equipo, por supuesto, junto con sus respectivos mensajes, con la fecha y la hora en que sucedió ese evento. Y el formato de la fecha es mes, día. Primero es mes, después día. Y hablamos que el equipo tiene un menú de configuración que permite ajustar los parámetros operativos del PPS. Muchas de las opciones ya vienen preconfiguradas de fábrica. La que ustedes necesiten modificar esos parámetros que quieran modificar, tienen que accesar la pantalla de configuración a través de este icono de Home, presionando durante 3 segundos. Y para salir del menú de configuración, se presiona nuevamente el icono Home para volver a la pantalla de inicio. Y una vez que están dentro de la pantalla de configuración, se desplazan con la barra de desplazamiento hacia arriba, hacia abajo, para seleccionar y buscar el parámetro que ustedes eventualmente quieran, por supuesto, modificar. Y aquí están los 3 menús: Basic, Information and Advanced. Es el setting. Luego, entonces, yo con dentro de la configuración, yo puedo darle prioridad de uso de la alimentación a la salida. Viene por default prioridad sub, ¿okay? Que significa Solar Utility Battery. Primero solar, después de la red y después de la batería. Eso significa que la carga conectada a la salida se alimenta primero de la entrada solar, luego por la entrada C y por último por la batería, dependiendo de su disponibilidad. Aquí el PPS usa la energía solar para alimentar la carga. Aquí está la energía solar para alimentar la carga y cargar las baterías. La entrada C no está presente con este icono. Aquí significa que se usa tanto la entrada solar como la entrada AC para alimentar la carga y también cargar las baterías, porque recuerden que este equipo tiene un cargador AC y un cargador de tipo DC MPPT. Este es en el caso de que la entrada solar no sea suficiente para mantener una carga conectada y recargar las baterías, entonces se utiliza simultáneamente también con la entrada AC. Aquí vemos que la entrada AC no está presente y la energía solar no es suficiente para alimentar la carga. Y aquí el PPS usa la energía solar y las baterías para alimentar la carga en esta situación. Aquí el PPS usa tanto la energía solar como la entrada AC para alimentar la carga. No se cargan las baterías. Fíjate que aquí indica que ya la batería no se están cargando. Y aquí se indica que la entrada C y la energía solar no están presentes, ninguna de las dos, pero
como tiene un banco de baterías interno, se utilizan las baterías para pasar a través del inversor y dar una salida AC hacia la carga. En este caso, se usa tanto la energía solar como la entrada AC para alimentar la carga, porque la solar no es suficiente por sí sola, no se detecta en la batería o tiene un voltaje inferior a 18 voltios. Aquí se establece la prioridad del USB, viene por default, carga alimentada primero por la entrada C y luego por la entrada solar y por último por la batería, de acuerdo a la disponibilidad. Y así sucesivamente van a encontrar otras cantidad de información en la parte de configuración de estos equipos. Luego vemos que en la parte de operación es muy sencillo el encendido. Lo primero que hay que asegurarse es que la unidad esté bien ubicada según las recomendaciones de instalación del equipo, que los paneles solares ya estén instalados, estén firmemente fijos los cables y conectados en sus respectivos terminales para evitar posibles puntos calientes o recalentamientos y evitar daños al equipo. Luego hay que verificar que esté conectado a la línea eléctrica, si es que debe estarlo. Recuerda que puede operar directamente en su batería interior, pero solo si es lo requerido. Por supuesto, ustedes pueden utilizarlo para que funcione nada más como arranque en frío con su batería. Entonces, el encendido es muy fácil. Primero hay que conectar el PPS a un toma corriente eléctrico apropiado para su voltaje y su cable de alimentación. Luego, en caso de haberlo, hay que encender el magneto térmico o el breaker de las entradas solares. Luego presionar el botón de on-off encima del equipo durante 3 segundos y se debe encender la pantalla de cristal líquido para mostrar todo el estado actual del equipo, y la salida también se van a energizar. Si la pantalla se muestra normal, el encendido del equipo ha sido exitoso y ya pueden encender los equipos conectados a la salida del PPS. Eso es todo. Un arranque muy sencillo. Si por alguna razón se produce algún mensaje de alarma o de falla, se debe consultar el anexo 3 del manual, que ya vamos a ver un extracto de esa parte, en donde hay información suficiente de lo que significa cada alarma o cada falla. Otra de las características interesantes del equipo es que tú puedes tener conexión con un módulo de Wi-Fi, con una aplicación iSolar. Yo puedo utilizar la app iSolar, instalarlo en mi celular, tanto para Android como para iPhone, en Apple o en Google Play Store. Y yo puedo entonces instalar ese app, puedo realizar la conexión entre el app y el PPS, puedo configurar y comprobar la conexión con una red inalámbrica local disponible, y ahí puedo ya supervisar y configurar el equipo de 3K desde la app. ¿Ok? Es una gran ventaja. Aquí están todos los requisitos. ¿Y qué se consigue? Bueno, se consigue que ustedes van a tener desde esta tienda de aplicación, tanto de Apple como de Google, la aplicación iSolar, con el cual yo puedo supervisar toda la información operativa del equipo, varias pantallas donde veo los parámetros operativos desde la comodidad del dispositivo móvil, desde la pantalla que esté en la mano. Aquí tenemos información de la batería, por ejemplo. Aquí información de la batería, información básica del aparato, del equipo, y etcétera, etcétera. El equipo, por sí solo, cuando quiero aumentar la autonomía, utilizo entonces este banco de baterías externo, un XBAT PPS LFP de 2,5 kilovatios hora, por el cual yo puedo entonces aumentar la capacidad, la autonomía también del equipo. Y aquí vemos algunos arreglos sugeridos en el anexo 1 del manual. Hay algunos arreglos de paneles solares sugeridos. Por ejemplo, si tengo para un equipo de 3K una potencia máxima de 3000 vatios,
el VOC es de 450, el rango va de 60 a 400 y la corriente máxima por MPPT es 13, yo puedo escoger, por ejemplo, el modelo de XPB Exmar de 330, 34 monocristalino de este panel, y yo puedo entonces, sabiendo que el VOC o el voltaje en circuito abierto es 40,3, está por debajo de 450. El voltaje a máxima potencia es 34 y la corriente a máxima potencia es 9,71. Utilizando 9 paneles, yo tengo un total 9 por 330, 2.970 vatios, que está bastante cercano a los 3.000 que él puede procesar. El VOC, dependiendo de cómo yo haga el arreglo, es 362,7, está por debajo de 450, y la corriente 9,71 está por debajo de los 13, y el voltaje a máxima potencia 306 está dentro del rango permitido entre 60 y 400 máximo que permite el PPS. Y aquí vemos los 9 paneles conectados en serie completamente. 1 hasta el 9 conectados en serie. Total, 330 cada panel. El arreglo, 2.970. El VOC 362, que está por debajo de 450. Esta información está disponible en esta sección, en este anexo del manual. Importante, nunca debe superarse el voltaje VOC a la entrada PV del inversor. El anexo 2, otra de las características importantes de este equipo es la conexión en paralelo. Es decir, yo puedo conectar en paralelo hasta 2 equipos. Puedo conectar hasta 2 equipos en paralelo. ¿Con qué finalidad? Bueno, yo puedo tener un equipo de 3K, yo puedo añadir, además de que puedo añadir un banco de baterías y hasta 2 bancos de baterías, yo también puedo añadir más equipos en paralelo. Fíjense que el PPS de 3K yo permite conectar en paralelo hasta 2 unidades, una unidad de 3 kilovatios, otra unidad de 3 kilovatios para alimentar más equipos o aumentar la autonomía. Aquí yo tengo un total de 6 kilovatios, cada uno tiene su banco de baterías interno, por lo tanto la sumatoria te da 5 kilovatios hora de capacidad de batería. Pero yo también puedo utilizar un arreglo de 2 PPS conectados en paralelo para dar una sola y única salida a un equipo que necesita una demanda de 6 kilovatios o por debajo, con capacidad de la batería de 5 kilovatios hora. Y por último, yo puedo también tener un equipo conectado en paralelo para 6 kilovatios en total de capacidad en potencia, con capacidad de batería de 12,5. Aquí tenemos 5 kilovatios. Si le agrego 5 más, son 10 kilovatios. Y si le agrego uno más aquí, son 12,5. Pero si le agrego otro más aquí al lado, son 15 kilovatios hora. Aquí vemos entonces cómo se conecta, digamos que a la batería externa, el módulo de batería externa. Aquí la conexión en paralelo de los equipos. Y el anexo 3 finalmente te indica si por alguna razón sucediese algún código de alarma o algún código de falla, o si tiene alguna situación conocida donde ustedes puedan tomar alguna acción correctiva. Yo puedo tener una tabla de código de alarma, por ejemplo, si no está detectada la red, entonces si no se detecta la red o si no existe la red, entonces hay un bit por segundo, va a dar un código de alarma. Si hay un problema con un ventilador, entonces va a dar un bit por segundo, un código de alarma W09. W significa warning, advertencia o alarma. También un código de falla. Si hay una falla del ventilador, te da un 401, F significa for, de falla. Si hay un problema en la salida por algún cortocircuito,
entonces da F05. Y también tenemos los problemas conocidos, es decir, si hay un código de alarma W01 con un bip cada segundo y la salida encendida y el bar intermitente en rojo, entonces es que la entrada C no está detectada. Hay que revisar la alimentación AC del equipo, verificar que el disyuntor, el breaker de entrada C no se haya disparado, desactivarlo. Y así sucesivamente. Aquí la parte buena de esta sección es que por problemas conocidos para alarma, ustedes pueden tomar acciones, al igual que por problemas conocidos para falla, ustedes pueden tomar acciones también acá. Si tienen la falla 03, que es una alarma continua, la salida está apagada, significa que el voltaje es alto, hay que reiniciar el equipo sin entrada AC ni solar, y si la falla persiste, bueno, hay que llamar al servicio técnico de EXMA. Bueno, señores, esto es todo por hoy. En cuanto a este nuevo equipo, les presento entonces la estación de potencia portátil PPS, próximo a llegar. Espero que haya sido de su provecho. Si tienen alguna pregunta. Hola, Lee. Sí, tenemos algunas preguntas. La primera, se la indico. Pregunta un cliente, si conecto un generador a gasolina de menos potencia a sus equipos, ¿afectaría? ¿Un generador de gasolina de menos De potencia? menos potencia, es decir, por ejemplo, el equipo es de 3 kVA y se me ocurre, de 2 kVA es el generador. ¿Esto Ajá, afectaría no, el equipo? no, No. simplemente que el generador está limitando la capacidad final del PPS, pero va a funcionar. Simplemente la carga que le vayan a conectar al PPS, es decir, lo que no pueda cubrir con la alimentación principal AC, lo va a cubrir la entrada solar o la batería. ¿Entiendes? O sea, la capacidad total, la capacidad que puedas conseguir va a depender de la capacidad que tenga disponible el PPS. No sé si me copiaron la idea. Perfecto. Si no, escriban ahí que no entendieron. Siguiente Que no entendí. pregunta. Por supuesto. Siguiente pregunta. Buen día. Para cargar uno de los equipos de 3 kVA con un paquete de baterías externas de 7.680 kilovatios hora aproximadamente, ¿cuánto tiempo necesita conectarlo a la energía eléctrica de la pared? Perdón, el paquete es de 7.500. Ajá. Eso, por supuesto, mientras más paquetes vas conectando, más tiempo vas a estar requiriendo. El tiempo no lo tengo ahorita en mi memoria, tendría que verificar el cálculo, pero son unas horas de recarga. Si dispone del Por lo cargador menos serían AC, unas 4 horas, me imagino. no más, podría ser menos, no sé, Claro. habría que ver en qué condiciones se encuentran las baterías, cuántas baterías son, si dispone del cargador AC y del cargador fotovoltaico de manera simultánea, o solamente dispone del fotovoltaico porque no tiene entrada AC en ese momento, o solamente dispone del AC porque no tiene fotovoltaico. Recuerden que esto tiene Sí. dos cargadores internos. Es verdad, Y el son muchas aristas que hay que tomar en cuenta. O también si la batería sí, está descargada al 100% o solamente al claro, 50%. Y las entradas, son dependiendo muchos mucho. factores. Así es. Exacto, son muchos factores y de memoria no podría decirles cuántas horas tomaría, pero siempre va a haber un tiempo que va a depender de esos factores, de esa condición. Pero bueno, el tema de las baterías de litio, replicando un poco el tema, la recarga es mucho más rápida y óptima que una Es más batería de rápida, ácido plomo, ¿no? es mucho más eficiente, sí. Siguiente pregunta. Así ¿Los es. equipos PPS tienen para salida en 220? Sí, los modelos de 220. Claro, estamos trayendo dos modelos, uno que tiene entrada y salida en 120 y el otro que es entrada y salida en 220. Correcto. Para las personas que necesiten alimentar equipos que funcionen en 220, tendrían que comprar el modelo de 220. Ya, justo el señor de que preguntó sobre qué tiempo de recarga tendría este paquete de batería, dice, asumiendo de que no hay instalado paneles solares, es decir, entonces ahí entraría solamente la energía C, que es la única que tendríamos para recargar esas baterías. Claro,
Por supuesto, usted estaría limitado solamente a la entrada C, al cargador AC. Ya. Pregunta Milena. ¿Podría por favor repetir las dos últimas diapositivas de máximo de corriente de los paneles y el amperaje máximo que puede proveer? ¿Cuáles son las últimas? Las dos últimas diapositivas son esta y esta. Eh, Supongo que es como ella indica el máximo de corriente de paneles y el amperaje. Supongo que es la lámina donde está el que puso los Lo paneles estoy buscando aquí, y aquí, el aquí. máximo esa. Esta. Sí, pero la anterior para que vea esa. Supongo que debe ser esa, para el amperaje de cuánto es el Esta. voltaje correcto de los paneles. Así es. Ok. No sé si le explica un poquito. ¿Qué quiere saber ella? Supongo que le explique, ¿no? Porque dice, podría, por favor, repetir las dos últimas diapositivas. Entonces, para que replique Ok. un poco lo que comentó ahí. Ok, los equipos PPS están limitados en cuanto a el voltaje en circuito abierto, que es el voltaje en circuito abierto de los paneles. Es cuando ustedes hacen un arreglo de paneles y agarran el positivo y el negativo de ese arreglo y lo miden con un multímetro, sin conectarlo todavía a un inversor solar o a un PPS. Cuando ustedes miden el voltaje resultante de ese arreglo de paneles, supongamos que el arreglo sea todos estos paneles en serio, ¿verdad? Cuando ustedes miden entre este positivo y este negativo, sin conectarlo aún al PPS, ustedes van a medir un voltaje en circuito abierto. Este voltaje en circuito abierto, para este ejemplo, tenemos un arreglo de 9 paneles en serie. Aquí están conectadas en serie. Recuerden que conectar 9 paneles en serie es como conectar 9 baterías, 9 pilas de 1,5 voltios cada una en serie, algo así similar, ¿no? Pero en este caso es como conectar 9 paneles donde cada panel tiene un VOC, o sea, un voltaje en circuito abierto de 40,3. Entonces sería 40,3 más 40,3, 40,3 por 9. Y eso te da 362,7 voltios. Eso significa que yo le puedo conectar estos 9 paneles conectados en serie, se lo puedo conectar a este PPS porque este PPS soporta hasta un máximo de 450. Si yo agrego un décimo panel en serie, vamos a suponer, me lo invento. Si yo agrego un décimo panel, entonces yo tendría que sumar 362,7 más 40,3. Todavía estoy por debajo de los 450, o sea que acepto el décimo panel. Pero un décimo panel ya estaríamos hablando de casi 3.300 vatios. ¿Me explico? Y solamente él es capaz de procesar 3.000 vatios. Eso es lo que significa en cuanto al voltaje. En cuanto a la corriente, este equipo, el PPS, también tiene una limitante en cuanto a corriente máxima. La corriente máxima es de 13 amperios de corriente directa. Y cada uno de estos paneles puede dar o puede producir 9,71 amperios. Pero como están conectadas en serie, la corriente que circula en el panel 9 es la misma que circula en el 8, es la misma que circula en el panel 2 y en el 1, porque están conectadas en serie. Es la misma corriente que circula por esta línea. Por lo tanto, lo que recibe este PPS es 9,71 amperios de este arreglo. 9,71 está por debajo de 13, por lo tanto es perfecto, no hay problema. ¿Sí? No sé si con esto responde la pregunta de la amiga. Listo, sino que nos ponga ahí. Continuemos con la siguiente. Pregunta ya, ¿puedo utilizar un PPS para un sistema aislado donde no tengo alimentación AC? Lo podría utilizar, pero para utilizar un PPS para un sistema aislado, donde no tiene alimentación AC, te saldría, puedes usar la alternativa de un inversor solar normal, ¿sí? Porque justamente una de las características de este equipo es que además que son portables, es que las puedes usar en tu casa, las puedes usar para justamente ahorrar energía. Entonces,
es como si se fue la electricidad y entonces quedó disponible la energía solar y las baterías. Pero tendrías que analizar ya eh, para qué lo quieres usar y con qué finalidad, ¿no? Pero sí lo puedes usar. Claro, sí lo podría usar aislado porque tiene sus baterías internas. Es como que fuera un UPS que no lo tengo conectado a la energía C y estoy alimentando mi carga, pero en el momento de que ya se me descargan las baterías, pues de ley voy a tener que recargarlas. Exactamente. Continuamos. ¿Qué tipo de generador de gasolina necesito para cargar el PPS? Ah, pero yo no soy fabricante de generadores. No, no, o sea, los generadores los puedo usar a gas, a gasolina, a diésel y lo que importa del generador es que te va a producir una electricidad, que es lo que va a alimentar la entrada AC del PPS. El Así, combustible que utiliza el generador no es relevante aquí. así es. ¿No? Puedo usar cualquiera, lo único de que cada vez que vayan a conectarlo, pues también que el generador también esté calibrado, ¿no, Ali? Porque siempre Claro, esos picos de arranque del generador, pues también en cierta forma, hasta que ingrese al PPS, necesita que esté calibrado. ya, claro. Aquí yo estoy leyendo el chat y aquí hay una pregunta de César que dice que si estos equipos generan una onda cuadrada a la salida. No, César, estos equipos dan una onda completamente sinusoidal a la salida, no cuadrada. Ya. Perfecto. La siguiente pregunta, los 220 voltios son split, es decir, fase por split. Fase por split. Lo puedes lograr. Se puede hacer separándolo, porque ¿qué necesita hacer? Conectar aire acondicionado, como que, ¿qué es lo que quiere hacer? No sé, y más abajo me preguntan, o sea, solo hay equipos en 120 y muy aparte en 220. Sí, estamos trayendo los dos modelos, uno en 120 y el otro en 220. Gabriel, no sé a qué se refiere con lo que dice los de 220 voltios son split. Pregunta que si son split phase, Ali. Mm, no, o en 120 o en 220. O sea, cuando dice split, que a lo mejor quiere utilizar con el mismo equipo para manejar 120 y para manejar 220. No, separado. Perfecto. Siguiente pregunta. Luis indica, en el análisis realizado faltó hacerlo en lo relacionado al costo-beneficio. Me queda la duda si económicamente es lo más rentable usar un PPS. Ahora te lo dejo, Luis. Pero es cuestión de analizar, tomar un ejemplo, ese mismo ejemplo del 3K, es que va a depender también de lo que quieras, de la aplicación que quieras hacer, ¿no? Yo creo que es bastante rentable utilizar un PPS, es muy rentable, puesto que si desde el punto de vista técnico, un PPS supera en cuanto a lo que es manejando con una batería de tipo litio a un UPS que lo que usa son baterías de tipo VRLA. Por allí y hay una gran ventaja. Habría que hacer la tasa interna de retorno, habría que ver cuánto es la inversión inicial y habría que hacer una cantidad de cálculos financieros. Eso sí es Por lo verdad. menos técnicamente es superior. Sí, y como le dijo Ali, tienen que, igual hay que hacer un análisis bien detallado en el momento de dimensionar y cuál es la carga que va a colocar ahí para ver más o menos si le justifica, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Bueno, no tengo más consultas. Ahí pregunta alguien más, Luis Moscoso, pero este equipo debe incrementar el arreglo de paneles, por supuesto. El equipo solamente viene el inversor con sus baterías de litio internamente, es como dijo al inicio Ali, es como que fuera un UPS. Y si ya le necesitas colocar paneles, pues a este equipo hay que colocarle paneles para poder tener la solución solar. Claro, claro, Luis, pero es que no es comparable porque tú tienes el beneficio adicional de utilizar paneles solares con un PPS, cosa que no tiene con un UPS. Entonces no es comparable uno por uno. Por supuesto que si tú compararas sin los paneles solares, sale mejor el PPS, pero si le agregas los paneles solares, además de tener el beneficio de que
de que puedes utilizar energía gratis, que es del sol, te va a incrementar los costos, lógicamente. Claro, O sea dice, que ese incremento no de puedes no costo. puedes hacer una comparación financiera por allí, pues, Así es, sí, porque ahí consulta, o ahí económica. indica eso incrementa el costo versus un arreglo con inversor. Es que a un inversor Claro, también tienes que colocarle baterías y cierto, paneles. claro, Así es. Y lo claro. único de la diferencia Ok, que este es con baterías de litio, a la diferencia que un inversor normal o solar, ahí tendrías que usar baterías de gel o baterías de litio de acuerdo a la elección, ¿no? Y de acuerdo también al ujú, inversor, porque hay inversores que no soportan claro, baterías de litio y otros sí. Y los de nosotros sí soportan baterías de litio. es correcto. Siguiente pregunta de José. Pregunta si puedo instalar en un data center en lugar de un UPS, que es decir, si el PPS lo puedo instalar en un data center en lugar de un UPS. Mira, tendría que ver cuál es la capacidad del data center, ¿no? Porque si está por encima del 3K o del 6K, habría que usar un UPS de mayor capacidad. Claro. El UPS finalmente, para lo que es electrónica crítica, siempre sigue siendo mejor. Para lo que es servidores o donde hay mucho procesamiento de datos, sigue siendo mejor el UPS. Si no, si fuese el caso, tienden a desaparecer los UPS y le da paso a los PPS. Pero los UPS tienen sus limitantes, por supuesto. El data center, yo te recomiendo que siga con los UPS. Eso no significa que un data center para equipos que no sean tan críticos tú puedas utilizar PPS. Sí se puede utilizar. Pero hay que evaluar qué tipo de equipo. Y también la capacidad que tiene ese data center, Correcto. la carga. Siguiente pregunta. Pregunta Roberto. ¿Poner baterías extras en un banco o un banco de baterías? Claro, el PPS le No, puedes colocar baterías el módulo. adicionales, claro, Módulos adicionales, sí. Módulos los adicionales. módulos Hasta adicionales. dos módulos adicionales. A cada PPS, hasta dos módulos adicionales. Así es. Eh, Siguiente pregunta. ¿Qué diferencia hay entre un generador solar, cualquier marca, o EcoFlow a comparación con el PPS Exmar? Un generador solar. Bueno, ahí me Si me pone puedes como la explicar. marca, me pone como un generador solar. Bueno, aquí allí ingresaron los equipos cuando comenzó los cortes de energía y la gente traía Ujú. mucho los EcoFlow y otras marcas. Entonces pregunta, ¿cualquier marca o los EcoFlow a comparación con los PPS Exmar? Yo no conozco cuáles son esos generadores solares que llegaron allá a Ecuador. Si tú lo conoces, Claudia. No, él está hablando de los EcoFlow. Los EcoFlow son como nosotros. Hay de equipos muy pequeñitos, de menor capacidad, los cuales yo no los estoy Ujú. trayendo, solamente estoy trayendo a partir de 3 kVA también. Supongo que por eso él quiere saber la diferencia con un EcoFlow a diferencia de los de nosotros, ¿no? Bueno, yo le debo la respuesta porque yo no conozco los EcoFlow. Bueno, yo, Geocor, que es el señor que me está escribiendo ahí, yo le puedo colocar un cuadro comparativo de la diferencia Ujú. del Exmar con el EcoFlow. Pero como le digo, Perfecto. tendría que, en este caso, poner el comparativo con el que se asemeje al que yo estoy trayendo, que es el de 3 kVA. Claro. Perfecto. Eh, la última pregunta que tengo, para la duda, entonces, ¿los PPS solo son de 120 o 220? ¿O son de fase compartida? No, no son de fase compartida. Son de 120 o de 220. Así es, como les dije al inicio, los PPS que estoy trayendo son 120 de entrada y salida, y los de 220 también entrada y salida. Estoy trayendo dos tipos de equipos, unos en 120 y otros en 220. Eh, Correcto. Listo, no tengo más preguntas. No sé si tienen alguna duda adicional. Como les dejo allí, estos equipos me están ingresando para fines de esta semana. Les estaré pasando ya la información respectiva, y colocándole también, poniéndole con paneles de 330 o de 545 para que ustedes puedan ver cuál es la mejor opción que pueden ustedes para adquirirlo. Me pregunta Luis Moscoso.
Eléctricamente se refiere a que si el PPS genera neutro. El PPS es como un UPS. Recuerden cómo es el UPS, pero no. El equipo trae para salida en 120 o salida en 220. El neutro es flotante. Siempre. Igual que los UPS. Pero es UPS, Es correcto. igual. Bueno, Ali, no tengo más preguntas. Eh, Perfecto. Señores, muchísimas gracias por la atención prestada a este webinar. Ali, nos veremos en un siguiente webinar que estaremos organizando. Muchas gracias a todos. Ok, Que estén muy bien. muchísimas Hasta gracias, luego. señores. Seguro, hasta luego.